Yo acabo de estar en la mañana en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde había una conferencia que la dio María Teresa Orré, un poco sobre la historia de la evolución de lo que llaman un poco de moda la gobernanza del agua. Yo tengo algunas discrepo algunas terminologías que usamos en América Latina, porque muchos son traducciones, diría, no muy satisfactorias del inglés al español en forma casi directa. Y voy a hacer énfasis en tratar de construir un marco sobre el cual analizar la gestión de los recursos hídricos, porque utilizamos muchas terminologías, muchas veces sin pensar mucho en lo que realmente significan. Entonces voy a tratar de que sea lo más ameno posible y de que podamos aprender algo entre todos, ¿no? La primera pregunta que me hice cuando me pidieron dar esta charla es ¿cuán preparados estamos para gestionar las intervenciones sobre los recursos hídricos y el agua extraída de las fuentes? Y acá estoy haciendo ya una diferenciación que casi nunca se hace. En la conferencia de la mañana no se hacía la diferenciación entre lo que son las fuentes naturales de agua y sus ecosistemas asociados, y eso deben tomar nota, porque eso en inglés es water resource, o sea, esos son recursos hídricos traducidos al español. Las fuentes de agua y sus ecosistemas asociados son los lagos, los acuíferos, todo lo que es parte del ciclo hidrológico natural fase terrestre. Eso es lo que la naturaleza nos provee en forma natural. En cambio, nosotros, como seres humanos, como sociedad, intervenimos esas fuentes naturales, como es poner una bocatoma en un río, y extraemos agua de la fuente natural. Esa agua que sale de la fuente natural lo sacamos para darle algún uso, puede ser agua potable de saneamiento, puede ser riego y drenaje, puede ser para la minería, etc. Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo que gestionar el agua extraída de las fuentes no es lo mismo que gestionar las intervenciones en las fuentes de donde sacamos el agua. A ver si se entiende bien, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser un buen maderero que sabe cómo utilizar la madera que extrae el bosque, y otra cosa es manejar el bosque de donde se extrae la madera. No sé si está claro el tema. Entonces, en nuestra ley de recursos hídricos y en la nomenclatura que utilizamos, inclusive la ANA es Autoridad Nacional del Agua, pero agua en términos reales es H2O, son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ese es agua. En cambio, los recursos hídricos son las fuentes naturales de agua. Un lago no es agua, es mucho más que agua. Pero para muchos de ustedes, y para muchos que están en la parte legal, confunden recursos hídricos con agua y consideran que recursos hídricos y agua son sinónimos. Inclusive llegan a decirme, no, es que no va, para no repetir, decimos recursos hídricos y agua. No son iguales. Y eso es muy importante en el momento de hacer un programa de gestión. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos a la hora de analizar nuestra capacidad de gestión es ¿qué capacidad tiene la sociedad para gestionar las intervenciones sobre los recursos hídricos? ¿Qué capacidad tenemos para hacerlo bien? Esa es la parte más complicada para todos los que somos ingenieros, de alguna manera civiles, hidráulicos. Sabemos que la hidráulica fluvial no es lo mismo que la hidráulica de un canal. En un canal o en una tubería nosotros dominamos mucho más las variables. En cambio, en un río no. En un río tenemos precipitaciones, sube el nivel, baja el nivel, el río forma meandros, de repente se deposita sedimentos, etc. Entonces, la intervención en las fuentes naturales es lo más delicado, es lo más complicado. Y mucho más difícil es hidráulica fluvial que hidráulica de canales, por ejemplo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, para los abogados, y con respeto a la profesión, obviamente, muchas veces las terminologías
correctas en el tema de la gestión de los recursos hídricos pasa como desapercibida. Entonces tú vas a escuchar esa poca diferenciación entre los términos. Inclusive otros términos como water crisis lo traducen crisis del agua. Y como le decía la mañana, el agua no va al psicólogo, no va al psiquiatra. No hay crisis del agua, hay crisis por el agua. O sea, la crisis es nuestra cuando no tenemos agua o cuando nos inundamos. Entonces, esos términos, por ejemplo, la misma definición, y yo he cuestionado las definiciones del Global Water Partnership del Banco Mundial, porque, por ejemplo, en inglés dicen watershed development o water resource development, ¿no? Eso es, y lo traducen desarrollo de recursos hídricos. Nosotros no desarrollamos los recursos hídricos. Nosotros los aprovechamos, los intervenimos, los afectamos, pero no los desarrollamos. Esa es una palabra mal traducida, mal adaptada en inglés al español. Y tenemos varias definiciones que no son correctas, precisamente por esa liviandad, como se traducen estas two-word verbs, que son dos palabras juntas que lo traducimos. En otros somos más cuidadosos. En software o hardware no lo traducimos blando duro, ¿no? O alambres duros, ¿no es cierto? Pues lo traducimos un poco más elaborado. Pero en el tema del agua de repente van y lo traducen literalmente. Entonces, si vamos a analizar nuestra capacidad de gobernanza, tenemos que primero separar la gobernanza sobre las intervenciones en las fuentes naturales de agua y ecosistemas asociados. O sea, cómo gestionamos, por ejemplo, la intervención en un acuífero, cómo gestionamos la intervención en un lago, en un río. El otro grupo es que el agua extraída de las fuentes tiene otro grupo de gestión. O sea, una cosa es ser un experto en gestión de agua potable y saneamiento, o una empresa de agua potable y saneamiento, o ser un experto en riego y drenaje, que no tiene que ser necesariamente el experto en cómo dosificar la cantidad de agua que tú puedes sacar de la fuente natural para entregarla en una forma adecuada. Entonces, de todas maneras, los dos tipos de gestión, la gestión de las fuentes naturales de agua, también incluyen la gestión de las intervenciones sobre la cuenca, conociendo su efecto de la escorrentía, y eso se llama en inglés watershed management. O sea, el manejo de cuencas es la gestión de la intervención sobre las laderas de una cuenca, conociendo su efecto en el agua. Entonces, obviamente que para abordar un tema tan amplio y poder decir algo sensato, nosotros necesitamos algunos indicadores, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomiendo, y a todos mis colegas, sea ingenieros, abogados, sociólogos, no importa, que diferencien lo que es la gestión de los recursos hídricos, que yo llamo más bien gestión de intervenciones sobre los recursos hídricos, de la gestión del agua extraída de las fuentes. Eso es fundamental. Tan es así que ya a nivel político, cuando escucho que dicen el agua es de todos, también les advierto que es mentira. El agua no es de todos. En teoría, el agua en las fuentes naturales de agua, son de todos. O sea, los ríos, los lagos son de todos, en teoría, porque en cierta forma eso también lo administra el Estado a través de sus autoridades de agua o de recursos hídricos, sería más apropiado llamarlas así. Pero el agua, una vez extraída de la fuente y entregada, sea como derecho, como concesión, como permiso, deja de ser de todos para pasar a ser del que recibe la concesión, de tal forma que la utilice en forma adecuada. Entonces, lo primero, para abordar el tema, hay que diferenciar la gestión de las intervenciones en los recursos hídricos de la gestión del agua extraída. Y por otro lado, recuerden que la gestión de intervenciones sobre los recursos hídricos y sobre las cuencas y sus fuentes de agua trasciende largamente la competencia de una autoridad nacional de recursos hídricos, que aquí en Chile en el Perú le llamamos de agua, Autoridad Nacional de Agua, en Chile también de agua. No son autoridades de agua, son autoridades de los recursos hídricos y deben hacerlo bien, porque si sobreentregan derechos, por ejemplo, en Chile, en la cuenca del Copiapó, han entregado permisos para sacar 22.000 litros, 22 metros cúbicos por segundo. Y solamente entran 3.800 litros por segundo, o sea, 3.8 metros cúbicos.
¿Y por qué han entregado tanto? Porque no conocen, no hacen contabilidad hídrica, no conocen cuánta agua hay. Quiere decir que no están haciendo bien la gestión de las intervenciones sobre las fuentes naturales de agua. Si el Estado entrega más permisos de explotación que agua disponible, ¿quién es el que está equivocado? ¿El que le dieron el permiso o la autoridad que le entregó más agua de lo que hay en el cauce? Y después, obviamente, hay una bajada terrible del acuífero y queda en este momento a más de 300 metros de profundidad. Entonces, eso es muy, muy importante y trasciende la competencia de una autoridad nacional de agua o de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque una intervención en la cuenca, por ejemplo, una carretera o una intervención sobre cambio de vegetación o una intervención de expansión urbana, va a afectar la escorrentía y por lo tanto va a afectar las fuentes naturales de agua, incluido la contaminación. Entonces vemos que por eso que las autoridades nacionales de recursos hídricos tienen que tener un nivel muy alto y ser más autónomos para que puedan lidiar con los diferentes sectores que intervienen en esta gestión. Entonces, ¿cómo abordar un tema tan amplio y tan importante como es la gestión de los recursos hídricos? Yo pongo gestión de recursos hídricos, pero se sobreentiende que gestión de intervenciones sobre las fuentes de agua. Diagnosticar cuáles son las causas o causales principales y principales obstáculos que impiden alcanzar los escenarios deseados y definir qué tipo de instrumento de gestión tenemos para lograrlo. Voy a explicar así. Cuando a mí me han contratado para determinar si un sistema de gestión de intervenciones sobre las fuentes de agua o un sistema de gestión de recursos es bueno o malo, yo no voy a las oficinas a ver si tienen cómo está organizado, cómo está el organigrama, qué personal tiene, cuántas reuniones hace al año, cuántas publicaciones hace. No me interesa esa parte. Yo voy a la cuenca y veo cómo está la situación. Si veo que en la cuenca hay inundaciones, hay sequías, hay contaminación, hay conflictos por el agua entre usuarios, conflictos por el uso, etcétera, significa que el sistema de gestión no está funcionando. O sea, yo no parto por analizar el organigrama y ver si tiene una ley, yo parto por determinar qué está pasando en el territorio. Y con esa información yo doy la vuelta y me voy a la oficina de donde tiene que hacer la gestión y pregunto qué es lo que está pasando, por qué no solucionan los problemas que están en el terreno. Entonces, la gestión de los recursos hídricos es muy diferente que la gestión del agua, estrella y la fuente. Lo voy a repetir varias veces para que así se les quede bien claro. Una vez que el agua está en una tubería, el trato del agua es distinto que el agua que está en un río, porque en un río hay vida, hay ecosistemas, hay biodiversidad, y eso tiene que ser tratado de una forma que es mucho más complicada que el agua en un tubo. La política de agua de Francia lo tiene clarísimo y habla de, y acá en el Perú ojalá que adoptemos también esta mirada porque me parece que nos facilita la vida y no es nada complicado. Hay dos ciclos, un ciclo que es el ciclo natural a nivel de cuenca, ¿no es cierto?, que es el ciclo hidrológico natural, que obviamente el agua se evapora del mar o de otras zonas, de los lagos, de todo lado, y forma un ciclo que precipita sobre la superficie de la tierra, se recolecta en las cuencas, y ese se llama el ciclo hidrológico natural, fase terrestre. Nosotros hoy día estamos interviniendo el ciclo natural también en la fase atmosférica, desde el momento que sembramos nubes con yoduro de plata, etcétera. Hacemos algunas intervenciones tratando de forzar un poco más el ciclo. Y el otro es, los franceses lo llaman el ciclo antrópico o ciclo construido del agua, que es, por ejemplo, aquí en este caso es un sistema de agua potable y saneamiento. Los ciclos naturales no necesitan de nosotros para funcionar. Por eso que hablo de gestión de intervención, porque en cuanto menos intervengas un ciclo natural, mejor está. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, funciona mejor sin nuestra intervención. Entonces, cuando tú intervienes el sistema natural, tiene que saber cómo hacerlo. Es como un médico que va a intervenir en un cuerpo humano, tiene que saber cómo funciona y tiene que tener estadísticas. Pero nosotros no tenemos una buena contabilidad hídrica.
no sabemos realmente cuánta agua está pasando en tiempo real en cada momento. Parte del avance que tenemos en la gestión del agua extraída de las fuentes, por ejemplo, los Twin Digital, la capacidad de hacer gemelos digitales de manera de reproducir el sistema, también lo podemos traspasar de nuevo al sistema hidrológico natural. Lo ideal sería tener una sala donde en tiempo real nosotros sabemos qué está pasando en términos de volúmenes, de calidades, de cuánto va a llegar y demás del sistema hidrológico natural. Entonces, si no hubiese la especie humana como tal, no habría necesidad de intervenir nada. Los recursos hídricos no necesitan que ser gestionados. Lo que gestionamos es la intervención. Tampoco se gobierna el agua. El agua, más bien, la gobernanza es entre seres humanos con relación a un producto, en este caso, el agua. Pero cuando intervenimos y vamos creando ya una serie de ciclos hidrológicos antrópicos, o sea, construidos, que interactúan con el ciclo natural, porque le sacamos agua al ciclo natural, pero también le devolvemos muchas veces agua, y a veces agua no es de muy buena calidad o no le devolvemos nada, etc. Entonces, esa interacción tiene que tener un sistema de comando y control. Y eso es lo que nosotros no tenemos realmente en tiempo real. No sabemos lo que está pasando. Y sin eso no vamos a poder administrar bien el sistema. Entonces, otro tema que es fundamental, cuando se juzga algo, cuando se critica algo, lo primero que tiene que hacer el que hace ese juicio, emite ese juicio, es decirnos cuál es su escenario deseado, qué es lo que quiere. Porque hacer una lista de problemas es lo más simple del mundo. El tema es qué quieres, cómo sería tu escenario deseado de la mejor forma de intervenir una cuenca y su sistema hídrico, y cuál sería el escenario deseado del mejor sistema que guíe esas intervenciones para que esa intervención realmente nos conduzca a lo que las definiciones clásicas nos dicen que tiene que haber equilibrio, armonía entre el ambiente, la economía y la sociedad. Entonces, esas palabritas y definiciones como las de Global Water Partnership se repiten, como decíamos en el colegio, de paporreta, ¿no? Así hay que estar ahí para estar en armonía con la naturaleza y ser sustentable. No. ¿Cómo lo defines? ¿Con qué indicadores tú dices, yo logré que haya un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social? Se tiene que definir de alguna forma, porque si no, no puedes saber si llegaste a un final feliz, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma tienes que ver cómo lo hace. Entonces, definir con indicadores cuáles son los escenarios e indicadores que se tienen para un modelo de cuenca bien intervenida, y también cuál es el modelo de gestión que responde a las necesidades de cada territorio, porque se puede imaginar que no es lo mismo gestionar, por ejemplo, en el caso de Chile, gestionar la cuenca en el norte de Chile, donde llega un hilo de agua, como el Loa, que gestionar el río que está en el sur de Chile, donde hay millones de metros cúbicos que pasan, igual que nosotros en un río de la selva con un río de la costa. Entonces, uno no puede tampoco utilizar indicadores genéricos para todos. Cada cuenca tiene su propia característica. Entonces, hay algunos avances para definir lo que es una cuenca, entre comillas, bien intervenida, ¿no es cierto? Lo ideal sería que entre los usos que hacemos del agua y de las intervenciones se puedan compatibilizar, es decir, que en un río no se pierda la biodiversidad, que exista un caudal ambiental mínimo, que si bien haya industrias o minerías o riego, no alteren la fuente original. También la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ha sacado indicadores de salud de una cuenca, que son muchos. En Europa también hay, ¿no? Sobre una serie de aspectos sociales, de aspectos de paisajes, de economía, etc. Entonces, eso debemos construirlo. Yo no soy, y creo que es importante, no usar demasiados indicadores, pero unos cuantos que nos digan cuál es el estado de salud social, económico, ambiental de una cuenca. Entonces,
Yo soy bastante crítico de lo que está pasando en el Perú y está muy disperso en este momento el sistema y creo que tiene que tener una revisión completa. Pero para que no cansarlo mucho, yo creo que primero, para una buena gestión, hay que distinguir la gestión de las intervenciones sobre las cuencas y sus recursos hídricos de la gestión extraída de las fuentes. Eso es fundamental. Y una autoridad nacional debe ser de recursos hídricos, no de agua. ¿Por qué? Porque una autoridad nacional de recursos hídricos es la que tiene que decidir cómo se interviene, cómo se puede intervenir, qué efectos tiene que causar. Segundo, tiene que haber autonomía de financiamiento, fundamental. Tiene que haber un Consejo Nacional de Recursos Hídricos permanente para poder determinar ahí, analizar si hay que cambiar o no nuestra ley de recursos hídricos. Fíjense que en el Perú es contradictorio. Tienen una ley de recursos hídricos, pero tiene una autoridad de agua. ¿Es contradictorio, sí o no? Está contradictorio. Tiene que haber organizaciones por cuenca, pero reales, no esa figurita del consejito, que eso lo copiaron malamente de México. En México, un consejo que es darle un rol de consultivo, sin dientes, sin fuerza, sin financiamiento, sin nada, y ese perder tiempo. Si quieren que haya una organización que funcione a nivel de cuenca, debe ser una organización con personal de planta, con dinero, con cosas. Y los miembros del consejo deciden sobre cosas que le presenta el equipo técnico para decidir. Tiene que tener capacidad de ejecutar proyectos de inversión. Hemos perdido capacidades de ejecutar proyectos de inversión o una lentitud tremenda y no se ejecutan. Antes existía, cuando yo era director general de agua, estaban los grandes proyectos de inversión, después se cambió a INADE, pero había un equipo que trabajaba en eso. Necesitamos personal profesional calificado, estable y de capacitación permanente. Eso se ha perdido. O sea, la ANA no manda a capacitar a la gente constantemente, al exterior. Hay una cuestión muy complicada que también nos pasa un poco en las universidades, que es como un incesto intelectual, ¿no? Donde los que se gradúan en la misma universidad son los profesores de la universidad. Por lo tanto, no llega ideas frescas como debe ser. Cuanto más salen afuera y regresan, mejor. En Estados Unidos está prohibido que un estudiante graduado de una universidad, por más brillante que sea, se quede enseñando en la misma universidad. Debe salir y regresar después de 10 años. Debe haber una seguridad en la asignación de concesiones o derechos para que el inversor pueda hacer las cosas. Tiene que haber responsabilidades claras de los usuarios y apoyo a las organizaciones de cuenca y sistemas de información reales. Entonces voy a concluir para no hacerlo muy largo. Yo tengo un avance importante en estudio de los instrumentos de gestión de intervenciones, que son las políticas, qué actores tenemos, qué instrumentos de apoyo a la gestión, cuáles son los de inducción de comportamiento, cuáles son de organizativo, cuál es la tecnología, etcétera. Ese cuadro es un cuadro de comando y control. No me da el tiempo para, desarrollar esto, pero ninguna oficina de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca debería estar sin un sistema de comando y control de todas las intervenciones. Entonces, hay que saber qué tipo de instrumento de gestión tenemos para guiar las intervenciones, cómo hacemos para que las intervenciones se guíen bien, cómo se aplican, etcétera, y cómo están dando el resultado, qué resultados están dando. Esos son los instrumentos de gestión. Entonces, para concluir, en general, nuestras capacidades de gestión, y estoy hablando de América Latina, yo he asesorado casi todos los países de la región, con excepción del Brasil, que está más avanzado, en general las capacidades de gestión, los sistemas de gestión de recursos hídricos quedaron desfasados frente a los nuevos desafíos, por lo que es urgente hacerles una revisión completa. O sea, hay que hacer una revisión. Australia demoró 10 años en revisar y hacer las cosas bien. No es una cuestión de que mandas a un nuevo jefe de la ANA y en una semana cambia todos los nombres en la puerta. Eso no sirve. Acuérdense que en América Latina no tenemos una uniformidad de criterios sobre el tema. Tenemos todos los nombres habidos y por haber. Tenemos comisiones nacionales de agua en México, autoridades nacionales de agua como el caso peruano, direcciones generales de agua como en Chile, Secretaría de Recursos Hídricos como en Ecuador. O sea, cada uno tiene un nombre distinto, o sea, no hay ningún acuerdo, no hay una conciliación de cosas que debería hacerse, una homologación. Y por eso que se confunden las cosas cada vez que se habla.
Entonces, tenemos graves problemas con el agua en términos de inundación, de sequías, ahora con el cambio climático, pero además tenemos contaminación y tenemos deterioro de las capacidades de las cuencas. Entonces, quiere decir que los sistemas de gestión no están respondiendo. Aquí falta poco. Los procesos que hoy se aplican para guiar las intervenciones en los territorios son ineficientes, desarticulados, desintegrados y reactivos. Cada vez que hay una inundación se acuerdan que lo que hay que hacer. Chile se inundó Licantén 2 o 3 veces, un vuelo completo, y andan como desesperados para ver qué se puede hacer. No es lógico que haga eso. No se sabe ni siquiera quién es responsable. Las organizaciones creadas para gestionar las intervenciones en las cuencas carecen de adecuados equipos técnicos. Uno de los errores graves que hay en este momento en América Latina, y creo que la inauguración de este evento, es que muchos funcionarios públicos hacen marcos de referencia, más que terms of reference, que es una traducción de inglés, que piden muchísimo, dan poco tiempo y dan menos plata todavía para hacerlo. Entonces, al final, las consultoras que necesitan empleo lo piden y al final no terminan el trabajo. ¿De quién es la culpa? En Chile, por ejemplo, han hecho como 25 planes de cuencas, que le pidieron 6 meses para hacerlo y $200.000. Un montón de empresas, ninguno ha cumplido. Y si han cumplido ha sido espantoso, porque además piden consulta pública para satisfacer esa gobernanza. O sea, no, si fue conversado con la gente, no, le pasan el papel por delante para poder cumplir con el rito de la consulta. Pero no se puede hacer en 6 meses un trabajo que mínimo demora 1 año o 2 años y que necesita $1 millón. No sé si me explico. Entonces, saca un montón de planes que no tienen valor. Luego, la posición de las denominadas, entre comillas, autoridades de agua, que debía ser de recursos hídricos, están sujetas a muchas arbitrariedades. En el caso del Perú, la Autoridad Nacional del Agua depende de un viceministro de Cultura y a su vez depende de un ministro. Han habido más autoridades, entre comillas, de agua en el Perú que los años que tiene la ANA de creada. Eso es imposible para poder hacer una continuidad en el sistema. En materia de aplicar medidas denominadas soluciones basadas en la naturaleza, hoy día está de moda y hay una... No, todo tiene que ser soluciones basadas en la naturaleza, ya no tiene que haber obra de concreto. Y otros ven todo obra de concreto, los dos se necesitan, no es antagónicos, uno con el otro. Entonces, esa es una discusión inútil, decir, no, tiene que ser todo verde, no, tiene que ser todo gris, no, pues los dos se necesitan, ¿ok? Y se requieren programas nacionales de gran cobertura en las soluciones basadas en la naturaleza. En general, no hay una percepción de la importancia de ordenar la ocupación del territorio, protegiendo la zona de recarga de los acuíferos, así como las relaciones entre agua superficial y agua subterránea. La sobreexplotación de los acuíferos es un mal general, desde México, desde el norte hasta el sur, incluido Estados Unidos y la Patagonia. Están todos sobregirados en ese sentido. Y bueno, en muchas regiones y cuencas simplemente no hay presencia de autoridades para controlar los usos del agua, tanto en la fuente como su extracción, o sea, no tenemos una cobertura completa. Y tampoco existe lo que hay en Francia, la figura de la policía de agua, la police de l'eau. La policía del agua va con el vehículo todos los días y sabe quién está botando la basura. A mí me ha pasado estar en Ica, delante de la autoridad administrativa del agua, la AAA, y delante de ellos ha llegado un camión de la municipalidad y ha botado la basura en el canal, en el río Ica, delante de la autoridad, y la autoridad no se mueve ni un pelo, ni siquiera se arruga. Y después, cuando hay una lluvia, todo eso va al mar, ¿no es cierto? Tenemos ese problema. Entonces, aquí falta algo, pues, ¿no? O evidentemente que está mala la cosa. Entonces, no hay tampoco una vigilancia estricta de la no ocupación de zonas de riesgo. Típicos salen ahí, hemos visto las inundaciones, ¿no? Ocupan el lecho del río y todo y no hay nada. Hay poco control de actividades que puedan perjudicar no solo a la población, sino también las fuentes de agua, como la construcción de caminos sin obras de arte, la deforestación, etc. Entonces, voy a terminar acá. En general, la utilización del agua extraída de la fuente mediante el desarrollo del ciclo hidrológico antrópico construido se hace mejor que la gestión de la fuente de agua. O sea, una empresa de agua potable lo hace mejor que el sistema completo. Y los usuarios organizados en empresas también lo hacen bastante mejor
que la gestión de la fuente. Pero obviamente en ambos casos hay un amplio margen de mejora. Y por último, para terminar, la gestión de recursos hídricos por cuenca en América Latina es débil. Parece que te tienen un pavor de darle realmente capacidades de gestión por cuencas. Entonces lo reducen a ser consultivas, no les dan dinero. La Secretaría Ejecutiva parece ser una secretaría que convoca a la gente, pero no tiene plata. No tenemos definición en caso peruano entre el rol de las AAA y el rol de las secretarías ejecutivas. Los equipos técnicos de las secretarías ejecutivas son débiles, deberían ser mucho más fuertes. Y bueno, si tú comparas los sistemas de gestión de recursos hídricos por cuenca como en Francia, el rol de una agencia de cuenca es planificación, tiene financiamiento, monitoreo, control, prevención de la contaminación, gestión de inundaciones, etc. O sea, tienen roles concretos, no consultivos. Así que recomendaría una revisión de la efectividad de los sistemas, viendo lo que pasa en el territorio y diciendo, ok, si está pasando todas estas situaciones que no queremos, conflictos, contaminación, ¿qué es lo que está pasando en nuestro sistema de gestión? No me van a decir, no, es que tenemos 5 oficinas, que hemos creado esto. No, esto no es suficiente. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo recomendaría que las leyes, que en el caso peruano está bien, se denominan de recursos hídricos, pero utilicen con propiedad el término y vean lo de que es agua extraída de las fuentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la claridad en todas las determinaciones que nos ha brindado en esta excelente exposición, en esta excelente conferencia magistral. Tenemos espacio para 2 preguntas. Imaginamos que seguramente alguna pregunta o comentario ha surgido de esta excelente exposición. Tenemos una aquí, por favor, si podemos pasar el micrófono. Si usted desea, puede tomar asiento. Gracias. Para felicitarlo por la claridad en cuanto a los conceptos en este tema de recursos hídricos y agua. Evidentemente, y me he dado la molestia de revisar desde las doctrinas riparianas, etcétera, ¿no? Y que hemos llegado a una ley de recursos hídricos que, a mi entender, personalmente, es una de las mejores leyes de recursos hídricos del agua del mundo, ¿no? Un poquito más separado porque no te escucho bien ahí. Ok. Sí. Lo que yo indico es de que en el Perú se ha llegado a fabricar una ley de recursos hídricos que, para mi entender, es una de las más completas del mundo. Simplemente hay que cumplirla, hay que implementarla. ¿Y quién tiene la palabra en esto? Es el Estado. Si el Estado no le va a dar el apoyo, la viabilidad, la implementación, por más leyes que tengamos más adelante o las adendas que queramos hacer a las leyes, evidentemente no vamos a poder realizarlas. Y en otro caso, dentro de la Ley de Recursos Hídricos está implementada como un organismo rector, director, etcétera, la Autoridad Nacional del Agua. Y como usted lo indica, sí, hay una autoridad, pero que lógicamente no está siendo potenciada por el Estado y que evidentemente recién está iniciando la implementación en función a las diferentes direcciones, cuencas hidrográficas, etcétera. Evidentemente acá la falla, creo, que es del Estado, que no potencia tanto la Ley de Recursos Hídricos como la autoridad. ¿Qué es lo que opina usted? A ver, este es un tema que es fundamental. En Europa, cuando tú hablas del agua, dice el agua paga por el agua, pero estamos hablando de cuencas que tienen industrias muy grandes y que son capaces de pagar, por ejemplo, por el agua que usan, por la contaminación, etcétera. O sea, se mueve mucho dinero en las agencias de cuenca de Europa, ¿no? Y con la Directiva Marco Europea del Agua del año 2000 se sigue moviendo. El Estado en el fondo es el presupuesto nacional. Lo ideal es que, de todas maneras, la gestión de los recursos hídricos, de las intervenciones de los recursos hídricos, tenga una capacidad de autofinanciamiento en una buena parte, Pero como tú bien señalas,
en el caso de muchos de nuestros países, no hay suficiente dinero en la misma cuenca para hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto, ahí tiene que recibir un apoyo estatal, pero siempre buscando hacer los estudios económicos de la rentabilidad de ese ejercicio. Te voy a decir algo. En Australia, algunas de las autoridades que hay a nivel de las organizaciones por cuenca tienen la obligatoriedad de llevar la contabilidad del ahorro que ellos logran con buenas decisiones. Por ejemplo, en una organización de cuenca, el estudio que hicieron los de la Secretaría, llámalo así, ejecutiva del Consejo de esa cuenca, decidieron que no se debía construir en una zona que iban a poner ahí viviendas e industria. Bueno, fue una guerra porque querían construir, pero al poco tiempo hubo una inundación brutal y todo pasó como 2 metros por encima del agua o 3 metros por encima del agua. Entonces ellos contabilizaron que una sola buena decisión de ese grupo técnico había ahorrado $1.000 millones. ¿Me entiendes? Entonces, cuando le regateaban $1 millón al año de operativo y te ahorran 1.000 millones, te das cuenta que el costo de tener un grupo técnico bueno es ínfimo comparado con lo que ahora. ¿Cuánto hemos perdido con las inundaciones? Si hubiera habido buenas decisiones, no ocupación de territorio, etcétera, una serie de elementos que hubiéramos tomado, probablemente sería un buen negocio, ¿sí o no? Sería un ahorro. Entonces, ver que una organización de gestión de intervención de recursos hídricos por cuenca es una pérdida, no es así. Desde el momento que las buenas decisiones por el equipo técnico, porque hay que partir por el equipo técnico. Yo discrepo de crear consejos. Yo creo que primero tiene que haber un buen equipo técnico y después el consejo encima. ¿Por qué? Porque el consejo no puede tomar buenas decisiones si no hay un equipo técnico que le dice sobre qué tratar, ¿no? Pero el tema financiamiento se ignora mucho en nuestros sistemas generalmente. Lo ponemos como algo superfluo. Pensamos que con solo conversar y ponernos de acuerdo va a funcionar. Sin plata no funciona. Muchísimas gracias por la claridad en los conceptos. Muy interesante realmente. Y muchas veces interesante traer experiencias y casos de éxito del exterior, ¿no es cierto?, para luego tal vez poder implementar aquí. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Aquí, por favor. Luego vamos a tener un foro muy interesante, el foro Educación Superior en Ingeniería del Agua. Tendremos importantes panelistas que nos van a acompañar, pero previamente la presentación de un trabajo técnico que nos había quedado en el tintero. Ahora sí, vamos a escuchar la próxima pregunta. Adelante. Gracias. Axel, una pregunta en reflexión a lo que has expuesto hoy día. Me parece muy interesante el tema de la gestión de los recursos hídricos. Un gran tema que tenemos en Perú, en Lima, es el manejo del río Rímac. El río Rímac, como tú sabes, es prácticamente una cloaca. Es un botadero, recoge agua de desagüe, lleva al mar cantidad de basura durante la época de lluvias, y hay un montón de autoridades que tienen responsabilidad de vivienda, agricultura, el ANA, etcétera, etcétera, pero al final todo el mundo tiene responsabilidades, pero nadie resuelve el problema. Yo he visitado Santiago, he visto que el Mapocho, en toda su zona urbana, tiene un mejor ordenamiento. Evidentemente que no será el óptimo, pero es una experiencia muy cercana. Tú has vivido y vives en Chile, de tal manera que quisiera que nos comentes ese proceso para poder avanzar en el río, porque este tema no puede seguir adelante. Gracias. Muy interesante. Mira, el Mapocho era una cloaca también. Yo llegué el año 80 a Chile. Bueno, yo no trabajé para el gobierno chileno, yo trabajaba para las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que se decidió hacer la planta de la Farfana, que en ese tiempo fue la planta de tratamiento de aguas servidas la quinta más grande del mundo. Pero ¿cómo se logró financiar eso? Nos duplicaron el pago por el agua. Nosotros pagamos una cantidad X y fueron 2X. Uno X era el agua que recibió potable y el otro X era el tratamiento de las aguas servidas, primero. Segundo, se crea la figura del subsidio cruzado. O sea, yo vivo en Vitacura y yo pago como 5 veces más caro el agua que si viviera en una población. Y con el dinero que yo pago de más, la empresa puede suplir agua
a costos más bajos a los sectores de menor ingreso económico. Entonces, aquí juegan dos cosas. Primero se subió la tarifa a los que podían pagar más, y además, sobre todo si tú usas 50 metros cúbicos al mes, por ejemplo, pagas más, pero en las zonas de menor ingreso paga menos, pero pagamos tanto por el agua como por el tratamiento del agua. Y con ese dinero se financió, a lo largo del río, se construyó una tubería de 2 a 4 metros de diámetro, 2 metros de diámetro casi todo, y todas las aguas servidas llegan a esa tubería y recorren al lado del río, pues ya no entran al río. Por ambos lados del río Mapocho tienes tú, bajo tierra, el canal, con las aguas servidas que van a la planta de tratamiento. Pero ¿cómo se hace? Con plata, pues con dinero. Y acá también se puede hacer eso. O sea, ¿pero por qué se puede hacer? Porque cuando la empresa de agua, y fíjate, yo tengo una cosa que lo he vivido en todos los países de América Latina, cuando la empresa de agua potable es del Estado, no suben el agua porque es impopular para ser elegido políticamente. Pero cuando la empresa de agua potable está en manos privadas, sí lo suben y le echan la culpa a la empresa privada. Pero también hay una superintendencia que te limita el monto de que tú tienes que puede cobrar la empresa, o sea, porque es un monopolio natural, ¿no es cierto?, una empresa. Entonces, en Chile se subió mucho el valor del agua, se pagó y se hizo el sistema de tratamiento. Y no solamente eso, también se pensaba mucho de que también vieran el tratamiento de las aguas lluvia. Las aguas de lluvia para también hacer un tratamiento de las energías de punta. A respecto de eso, hay una mentalidad que tiene que cambiar, y sobre todo donde hay lluvia. Siempre se ha tratado la lluvia como si fuera una inundación, que hay que botar el agua lo antes posible para que no inunde. Ahora hay que pensar en retenerla lo más posible para que filtre y recargue la napa subterránea. Y en eso están en este momento. Pero tú has dicho algo, es plata, es dinero, financiamiento de alguna parte. Y qué mejor que lo paguen los que consumen el agua. Muy claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solamente para decirle que muchas de las cosas que he dicho yo las tengo escritas en distintas partes. Yo le voy a hacer llegar, hay un montón de escritos donde se describe esto con propiedad. Y el tema que yo he tratado de water resource, agua, recurso hídrico y agua, si quieren llamarle fuentes de agua y ecosistemas asociados, pueden hacerlo. Pero porque para algunos recursos hídricos suena como algo económico, como agua con plata. Pero yo escucho cosas que son casi absurdas. No, pero que el agua es un bien de uso público. Le dan una connotación casi religiosa al agua. No, el agua es hidrógeno y oxígeno. 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y cuando lo manejamos como ingenieros hidráulicos, lo manejamos en tuberías, todo. Pero manejar un lago donde hay vida, vida es distinto, es más difícil. Hay paisaje, hay vida, hay un ecosistema, hay biodiversidad. Y la intervención en las fuentes naturales del agua es lo que está mal hecho en todos los países de América Latina. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a invitar, por favor, a la doctora Ada Arancibia y al ingeniero César Torres, que le van a hacer entrega de su diploma como conferencista. Lo invitamos a permanecer un momentito, por favor, para recibir este diploma por parte del comité organizador, de manos de la doctora Ada Arancibia, comité organizador de la 6ª edición del CONA Perú 2023, y también un presente por parte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Este presente agradeciéndoles también como parte de la organización de este congreso. Le brindamos un muy fuerte aplauso, por favor, al doctor Axel Durochani. Muchísimas gracias por habernos brindado esta excelente conferencia magistral, por haber respondido también gentilmente las preguntas que han surgido. Voy a pedir